Bueno, jarraituko dugu orain bigarren mailarekin. Egingo dugu, banaketa bat, Astrid, gure lagun kolonbiarrak hitz egingo du, eta gero ja egingo dugu atsedenaldi bat, bai? Eta gero ja hori, gutxi gora bera 15-20 minutuko atsedenaldi bat, eta itzuliko gara. Comentaba que empezamos la mesa, pero va a ser una de las personas, concretamente Astrid, la compañera que viene de Colombia, la que va a hacer la exposición. Después vamos a tener un descanso como de 15-20 minutos y luego ya continuaríamos. Pixkate Astrid Torresen aurkezpena egiteko, bera kolonbiarra da, giza eskubideen aldeko borrokalaria, eta parte hartzen du azken urte hauetan erakunde batean, izenez Corporación Jurídica Libertad. Baita ere idatzi berria du liburu bat, eta liburuan izenburua da Extractivismo, graves violaciones a los derechos humanos, caso Hidroituango. Comentaba, la compañera Astrid Torres viene de Colombia, ella es defensora de derechos humanos y es miembro de la Corporación Jurídica Libertad. Acaba de también escribir un libro que se titula Extractivismo, graves violaciones a los derechos humanos, caso Hidroituango. Bueno, comenzamos ya. Gracias primero a todos y a todas por venir, por acompañarnos en estas jornadas académico y políticas como un escenario fundamental de solidaridad, de fraternidad y de lucha con nuestros territorios. Esto también debe ser entendido como un espacio donde se tejen solidaridades y como parte de los mecanismos que tenemos los pueblos en la denuncia de lo que pasa en nuestros países. Agradecerle a Paz con Dignidad, a todo el equipo de OMAL también, por abrirnos este espacio para hablar sobre el megaproyecto Hidroituango. Básicamente desde la Corporación Jurídica Libertad, que es una ONG que trabaja en la ciudad de Medellín, que tenemos trabajo en Antioquia y parte del Chocó, en especial el Bajo Atrato, pues decidimos en el 2016 hacer una investigación justamente sobre el binomio extractivismo, graves violaciones a los derechos humanos. Para nosotros y para nosotras desde la corporación, la única forma de explicar el conflicto colombiano, el conflicto que vivimos, el político, social y armado, es porque en el fondo la disputa es por el tema de los bienes comunes. No es solo un tema de tierra, es uno de los elementos, pero la disputa es por un modelo de desarrollo, como lo decía la profesora Amalia el día de ayer, sí es una disputa entre la vida y el capital. En ese sentido, hicimos esta investigación con otras dos compañeras, Shana Villa García, ella es asturiana, estuvo acompañándonos en el campo de las estadísticas, y Adriana Marcela Metaute, que estuvo con nosotros en el campo más de las transcripciones y también análisis de información cualitativa. Nosotros cuando emprendimos esta investigación decíamos cómo trabajar este binomio extractivismo, graves violaciones a los derechos humanos. Y uno de los casos concretos que tomamos fue el tema de la hidroeléctrica Hidroituango. Y partíamos entonces, en este caso, por querer evidenciar que en Colombia la naturaleza, los territorios, las comunidades se encuentran no solo afectadas por las graves violaciones a los derechos humanos que nos deja el conflicto, sino que a la vez estas comunidades son víctimas de los megaproyectos. Digamos, hay una doble victimización en un país, obviamente, donde el conflicto aún no cesa. Y traigo esta frase de la lideresa Berta Cáceres, justamente porque en la madre tierra militarizada, cercada, envenenada, donde se violan sistemáticamente derechos elementales, nos exige actuar. Construyamos entonces sociedades capaces de coexistir de manera justa, digna, y por la vida juntémonos y sigamos con esperanza defendiendo y cuidando la sangre de la tierra y sus espíritus. Para nosotros esta investigación fue un ejercicio también en memoria, con memoria y en memoria de los líderes y lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos que han sido asesinados en el marco de estos territorios que ahorita vamos a ver que han sido cientos,
por la defensa de la vida y la permanencia en el territorio. Entonces, como les comentaba hace un momento, esta investigación la hacíamos basado en la explicación de ese binomio sobre el extractivismo y las graves violaciones a los derechos humanos, como un modo de explicar la violencia sociopolítica que se vive en el país. Pero a la par también hablábamos, obviamente, que este modelo extractivista no es una sola estrategia económica, como generalmente se piensa, sino como lo habla el profesor Raúl Civecchi, cuando habla que realmente el extractivismo es un modo de vida. Es una concepción sobre la vida, sobre la sociedad, sobre los bienes comunes, sobre la subjetividad y obviamente en uno de sus matices centrales el tema de la recolonización frente a lo que llamamos materias primas, pero nosotros decimos ese asunto de profundizar la explotación sobre los bienes comunes. De ahí que entonces nosotros, digamos, compartamos con el profesor Raúl Civecchi, que pasa frecuentemente por Colombia, la hipótesis que para poder desarrollar todo este modelo extractivista es necesario la militarización y la violencia, porque las comunidades le estorban a los megaproyectos cuando se oponen, porque las comunidades terminan siendo un obstáculo y en la medida que es un obstáculo, pues la violencia es el instrumento más efectivo y eficaz para que salgan del territorio. Y en Colombia, pues obviamente la violencia está combinada entre lo legal, ¿cierto? La criminalización, la protesta, la persecución, pero lo ilegal específicamente con las fuerzas combinadas del paramilitarismo que han sido útiles a lo largo de la historia, si ustedes lo miran en Colombia, la presencia paramilitar y en asocio, yo no voy a decir con todas las empresas, pero sí con grandes empresas en Colombia, pues ha generado esa profundización del modelo extractivista. En Colombia, Argos, otras empresas han estado asociadas con el paramilitarismo, la Chiquita Brands, etcétera, no solo en la usurpación de tierras y el despojo, sino en el asesinato y posterior implementación de megaproyectos en los diversos territorios en el país. De ahí que entonces realmente el megaproyecto de Hidroituango sea un proyecto que se enmarque en esa lógica, en esa demanda internacional por el tema de la energía, por el tema de generar obviamente unas capacidades, en este caso por el tema de las hidroeléctricas, que apuntan obviamente a unos intereses y a unas demandas internacionales en detrimento de las demandas internas. Colombia no tiene un problema de soberanía energética. ¿Para qué queremos una represa, la segunda más grande de Latinoamérica? Y esa es una de las grandes preguntas que rondan. Realmente decimos, pues nosotros sí hemos venido construyendo microcentrales, ¿cierto? Y otro tipo de micro, pero realmente la discusión y el centro es que está mucho más pensada en términos de poder vender esa energía hacia otros países, Centroamérica y el resto de Sudamérica. ¿Pero para qué? Si por ejemplo, en Brasil, en la cuenca amazónica, tienen alrededor de 256 proyectos de hidroeléctricos, entre desarrollados, en construcción y en proyección. ¿A quién le vamos a vender? Si Centroamérica también viene haciendo esfuerzos por crear, ¿a quién le vamos a vender? ¿Para qué? Entonces, Hidroituango. Y esa es una pregunta que sigue siendo fundamental a la hora de este debate. ¿A quién le queremos vender? Si hacia abajo América, nuestros hermanos de Brasil, Venezuela y otros están creando, y hacia arriba también se está creando. Entonces, claro, cuando nosotros miramos un poco internamente, decíamos, obviamente se va a vender energía, eso lo tenemos claro, en mayor o menor medida, con más o menos ganancias, pero eso se moverá. Lo que sí decimos es que en Colombia la demanda interna de las grandes empresas se está moviendo, ¿cierto? Entonces, un poco nos informaba la UME, que es como la unidad de la política minero-energética en el país, pues lo que decía es que desde el 2000 se ha incrementado el consumo eléctrico en las grandes empresas en 3,35 veces. Y gran parte de las grandes empresas pues son estas que ustedes ven ahí, Cerro Matoso, la Drummond, Cerrejón, Rubiales, la Oxy, que están demandando pues una carga importante. Y si nosotros somos un país que obviamente se ha abierto las puertas en términos de la minería y va a seguir escalonando, de ahí que entonces la hidroeléctrica tenga un sentido y juegue un papel protagónico en ese tema del extractivismo y la minería. Para nosotros Hidroituango, y cuando hablo nosotros, pues ustedes saben, creo que conocen a los compañeros y compañeras de Ríos Vivos, son ellos los que han llevado esta causa en todo el sentido de la palabra, y cuando yo digo todos y todas nos referimos al movimiento social amplio en Colombia. Hidroituango sin lugar a dudas es un megaproyecto de despojo.
Es un megaproyecto que no conversa ni siquiera con las comunidades, ni con sus planes de vida, ni con sus lógicas de planeación local y territorial. Es un megaproyecto que a todas luces no solo fue impuesto, sino que se valió de los años de conflicto para poder desarrollarse. Y eso realmente es una de las características de este gran megaproyecto. Realmente este megaproyecto se extiende en un área de más de 12.800 hectáreas, o sea, entre lo que se desarrolla, donde está la presa, donde se inunda, son realmente muchas hectáreas y entre ellas pues varias hectáreas, más de 2.000, son en bosque seco tropical y como todas y todos sabemos pues se encuentra amenazado y eso no fue importante a la hora de dar la licencia ambiental a un megaproyecto como este. El megaproyecto Hidroituango, y eso lo colocamos nosotros en el libro y fue, digamos, uno de nuestros énfasis porque la Corporación Jurídica Libertad intenta, en los ejercicios que hacemos, cuando hacemos memoria, es poder hablar desde la memoria y la voz de las víctimas, en especial de crímenes de Estado y del paramilitarismo. Eso no quiere decir que la guerrilla no tenga víctimas, obviamente las tiene y pues justamente por eso tiene que ir a la Comisión, a la Jurisdicción Especial para la Paz y a la Unidad de Búsqueda. Lo que nosotros hicimos en este libro básicamente era enfocarnos en esas voces que el Estado ha callado. Entonces, cuando nosotros decimos este gran megaproyecto no solo afecta el tema del bosque seco tropical o el tema de las comunidades y los asuntos que tienen que ver con la planeación, una de las cosas que más destacamos es que este gran megaproyecto se construye en uno de los territorios más altamente violentados de Colombia. Entonces, eso es un índice o un indicador, si lo queremos ver de esa manera, que realmente nos muestra cómo los megaproyectos se valen justamente de la violencia para instaurarse. Entonces, un poco nosotros lo que recopilamos en el texto pudimos documentar alrededor de 51 masacres con más de 290 personas. Y posteriormente pues hicimos como otras, pero ya por fuera del libro estuvimos trabajando más luego, otras masacres en el Bajo Cauca y ya casi llegaban a 800 personas. Realmente en el tema de desaparición forzada, que ahorita lo vamos a ver lo sumamente delicado que es este tema, pues solamente el registro estatal es como de un poco más de 600 personas, pero en el marco de Justicia y Paz al bloque minero de los paramilitares se le imputaban 1.150 desapariciones forzadas en la zona. Y 1.150 personas que se le imputa y se le impute la Fiscalía. Y muchas de esas personas fueron arrojadas al río Cauca, donde hoy está la represa. Y, por ejemplo, en una de las audiencias, el comandante Cuco Banoy decía, cuando estaba en San José de Realito en su momento, por allá en la época del 2005-2006, le dijo a la Fiscalía, vaya a la zona donde yo he operado, allá están mis hombres, es decir, mi mando medio, yo voy a hablar con ellos para que les permita entrar a la Fiscalía y que ellos, estos comandantes medios, les muestren dónde hay fosas comunes. Pues obvio, la Fiscalía arrancó y se fue para allá, para el Bajo Cauca. Cuco Banoy le dice a sus hombres, va a ir la Fiscalía, lo que hacen estos hombres es abrir el cementerio y arrojar los cuerpos al río. Y después dicen, no, eso no, nosotros, dicen los paramilitares, nosotros, la práctica no era desaparecer, o sea, no era desaparecer, pero sí era desaparecer. Desaparición forzada en Colombia ha sido una práctica sistemática, en particular por agentes estatales y paramilitares. Y esos cadáveres terminan en el río donde hoy está siendo construida esa represa. Y eso ha sido denunciado, pero eso tampoco detuvo un gran megaproyecto que iba a revictimizar a los familiares de los desaparecidos, que hoy cada vez les es más difícil la posibilidad de encontrarlos. Y ahorita vamos a ver por qué. En un periodo entre el 90 y 2016, básicamente en Hidroituango, en la zona de los 12 municipios de influencia del proyecto, recuerda que son mucho más que los 12, nosotros hablamos de los 12 por ser la parte directa, se desplazaron más de 110.000 personas. Iban y retornaban, obviamente desalojar, desplazar, pues va generando obviamente unos vacíos de ocupación en los territorios y obviamente eso tiene que ver con el arraigo de la población. Y obviamente se impone a partir del año 2011 que empieza a desarrollarse Hidroituango, se empieza a imponer un mayor número de hombres de la fuerza pública de militarización en el territorio. Hidroituango, por ejemplo, goza hoy, como también algunas de las grandes mineras en Colombia, gozan de un ejército
privado, o sea, lo pagamos el Ejército Nacional, que termina sirviendo bajo convenios de manera privada a estos territorios, es decir, nosotros les pagamos para que los cuiden a las hidroeléctricas y a las mineras, etcétera, etcétera. Entonces hoy tenemos batallones mineroenergéticos que solo operan y solo cuidan a las mineras. Ese es su oficio. Y en el caso de Hidroituango también se tiene campamentos del Ejército Nacional que solo actúa para cuidar a la hidroeléctrica. Entonces son más de 2.000 hombres en un territorio altamente militarizado que para la época pues generó esa presencia. Obviamente que las FARC constantemente atacaran el Ejército Nacional, voladuras de torres, etcétera, lo que generó obviamente un grave riesgo para la población. Allí en ese territorio y con esas especificidades se decidió construir esa hidroeléctrica, pese a que en ese tiempo las comunidades antes no estaban Ríos Vivos, eran otro tipo de procesos organizativos. De hecho, nosotros vinimos acá en 2010 con Paz con Dignidad y conmigo vino Nubia Ciro. En 2010 estamos hablando, ella empezó a hablar justamente de ese tema. La hidroeléctrica más importante de Colombia, y así es su tesis, está en un territorio altamente violentado. Ella en su tesis de grado de sociología habla sobre ese tema y nosotros vinimos a hablar de ese tema aquí, justamente, pero bueno, era en otro lado por allá, pero estábamos hablando de ¿por qué no? O sea, ¿por qué no hacerse esa hidroeléctrica? Y estamos hablando desde 2010. Obviamente se hacen procesos organizativos en esos territorios, está Ríos Vivos, que llega, digamos, con una gran fuerza y una gran fortaleza sobre denunciar este proyecto y pese a eso se impone, porque realmente se impone el megaproyecto. En ese sentido, pues solamente recordarle que cuando este gran megaproyecto realmente en Colombia no se inicia con Álvaro Uribe Vélez, es un proyecto que viene modelado desde los años 60. Solo que como nos pasa con Álvaro Uribe Vélez es en sus últimos 2 días de gobernador, se le otorga el permiso de crear la Sociedad Hidroeléctrica Hidroituango, ¿sí? Y a los 6 meses se instaura los socios de la gran obra de Hidroituango. Y nosotros estudiando quiénes fueron esos primeros socios, dentro de esos primeros socios nosotros pudimos cotejar que Cobaco Limitada era una empresa que financió a las Autodefensas Unidas de Colombia y era uno de los socios iniciales de la Hidroeléctrica Hidroituango. Y otro personaje que también ha estado, que estuvo y todavía está dentro de los socios de Hidroituango, es William Vélez Sierra. William Vélez Sierra es, digamos, un aliado afín del Álvaro Uribe Vélez, le ha asesorado financiado campañas, etcétera, etcétera. Es uno de los socios que estuvo desde el inicio con Hidroituango y se mantiene aún hoy bajo Odinsa y otras empresas que hacen parte de los socios de Hidroituango y ha sido fuertemente cuestionado y se le ha compulsado investigaciones por financiar el paramilitarismo. De ahí que cuando hablamos de la sociedad de Hidroituango y de ahí que hablamos cuando el periodo de Uribe, lo que decimos al final es ¿qué pasa? ¿Por qué no ha podido establecer la Fiscalía? ¿Por qué no ha avanzado las investigaciones si los paramilitares favorecieron o no la construcción de la hidroeléctrica Hidroituango? La Sala de Justicia y Paz solicitó esa investigación, la Fiscalía de eso fue en 2011, se reiteró en 2013 la necesidad de investigar si el bloque Mineros había ayudado o no en la construcción de la hidroeléctrica y estamos a 2019 y no sabemos nada. Entonces seguimos en el marco de impunidad de un megaproyecto en una zona altamente violentada con una fuerte presencia paramilitar que no se sabe el papel o no, digamos en términos judiciales, eso no quiere decir en términos históricos y de memoria es otra cosa, lo tenemos claro, pero sí en términos judiciales no se ha avanzado nada. Entonces digamos que eso es importante anotarlo porque creemos que es un proyecto no solo económico sino también político que arrasa realmente con el asunto de las comunidades, la memoria y la lucha por el tema de la impunidad, contra la impunidad se hace necesaria en este tipo de casos. Nosotros queríamos resaltar, y ustedes lo ven allí, pues la hidroeléctrica sale, cuando ya sale a contratación las obras de la hidroeléctrica, pues gana Camargo Correa, que realmente es brasileña, que tenemos el escándalo de Odebrecht. Entonces a esa se le concede la construcción de la presa. Las demás obras, que son los túneles, las carreteras y lo demás, va a quedar en manos de otras empresas, entre ellas la Ferrovial. Y eso es importante porque realmente lo que va a hacer el consorcio Camargo Correa y lo que va a hacer esta empresa aquí Ferrovial, Agroman,
ambas en la crisis de Hidroituango van a tener una responsabilidad sumamente grande. En el tema de Ferrovial Agromán es por el tema de que tenía a su cargo construir los túneles y Camargo Correo pues la presa, y ambos sufrieron un colapso y ambos entraron en crisis y eso nos va a costar un montón de dinero, aparte pues de los daños irreversibles en el tema de la naturaleza. En ese sentido, pues Hidroituango inicialmente estaba contemplado para costar unos 11.4 billones inicialmente, pero realmente eso ya está lejos de costar 11.4 billones. Ya estamos como por los 15 billones de pesos colombianos, más todas las demandas que tiene que pagar Empresas Públicas de Medellín por la crisis, y Empresas Públicas de Medellín es una empresa pública. Es decir, que eso termina pagándolo el señor o la señora consumidor, todos los que pagamos las cuentas de energía, ¿cierto?, en Colombia. Entonces, en ese sentido, pues esa obra ya no cuesta 12.4 billones de pesos, y eso va a tener que ver porque en 2014, cuando el cronograma de trabajo de la obra estaba retrasado, pues Camargo Correa, Empresas Públicas de Medellín, como gerente de la obra, dicen: ¿qué hacemos? Estamos perdiendo plata, y hacen cambios en los diseños de la obra. Y los cambios van a repercutir, obviamente, posteriormente en la crisis. En 2015 se solicita, se dice que la empresa Camargo Correa y Empresas Públicas de Medellín gerente le dicen a la ANLA, es decir, a la Autoridad Nacional Ambiental, le dicen: necesitamos construir, en 2016, perdón, un túnel de desviación, un tercer túnel, nosotros teníamos sino 2 inicialmente. Finalmente, cuando piden el permiso era porque ya lo estaban construyendo. Y aparece realmente que los temas de los tiempos, la utilidad, el perder dinero hace que las empresas que están responsables de la hidroeléctrica aceleren los cronogramas y el tiempo. Y la gente dirá: pero es que es normal. No, es que no es normal. O sea, antes la planeación estaba mal hecha, las empresas no estaban a la altura de una hidroeléctrica cuestionada, pero hablemoslo en términos de la planeación y la construcción, y fuera de eso se le da prioridad a la utilidad y a la ganancia por encima del riesgo de una obra que ya había sido denunciada por Ríos Vivos y por un montón de gente de la comunidad que decía: hay fallas geológicas, ahí no se puede construir, el río reclama. No. Eso no importa, porque de las comunidades no tienen el conocimiento técnico, ¿cierto? Entonces eso es inválido. Y se decide hacer los cambios, y se decide pasar por encima de las fallas geológicas como si eso se pudiera tapar, ¿no es cierto? Como si uno pudiera decir simplemente con concreto y con mezcla yo lleno el vacío, y eso no se puede hacer, ¿no es cierto? En ese sentido, realmente cuando arranca las comunidades a denunciar, entre ellas Ríos Vivos denuncia ante el Banco Interamericano de Desarrollo en 2016 que no deberían financiar la obra, porque ya el BID había puesto $2 millones en cooperación técnica, pero entonces Empresas Públicas de Medellín en 2016 sale a decirle nuevamente al Banco Interamericano: préstenos $550 millones en inversión directa. Lo que le dice Ríos Vivos es: no presten ese dinero, BID, no preste ese dinero. O sea, no lo preste porque esta obra no solo ha arrasado con la población, no la ha tenido en cuenta en el censo, no le ha dado participación, está sobre territorios altamente violentados, no busca a los desaparecidos. Y ahora tenemos fallas geológicas, todo el mundo está hablando de eso, y el BID dice: prestamos la plata con alto riesgo, sabemos que es una inversión de alto riesgo, y lo hace. De allí que se ha cuestionado el Banco Interamericano de Desarrollo, y yo creo que nosotros, por lo menos lo digo desde Colombia, nosotros debemos volver a la discusión con los entes multilaterales. O sea, yo creo que esa discusión se tiene que volver no solo con las empresas, sino con ellos. En ese sentido, pues en el megaproyecto me voy a ir directamente a eso. En el megaproyecto, cuando en 2014 se ve que se está retrasado el cronograma, y en 2016 se pide que se construya ese túnel que se estaba construyendo desde antes, la crisis se desata en abril de 2018. Yo creo que fue conocida a nivel mundial, una crisis que realmente
desplaza a más de 9.000 personas de la zona directa, pero pone en riesgo a más de 120.000 personas que no todas viven en Antioquia, viven aguas abajo, genera una mortandad de peces. Y el Estado lo que dice es, ay, no hay problema, esos peces pues vuelven, nosotros salvamos alguno y eso se reproduce como si fuese tan sencillo en la naturaleza, genera posteriormente las plantones de buchones de agua que no están permitiendo, que están generando un desequilibrio, genera obviamente miedo entre la población, genera un desplazamiento forzado a causa del megaproyecto y eso realmente coloca a las comunidades que viven en la zona de Hidroituango en una grave situación. Eso obviamente posteriormente fue acompañado de investigaciones tanto por la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación que todavía están en investigación y lo que se encuentra obviamente es que hay graves problemas de corrupción, que hubo cambios en el diseño, tanto por Camargo Correa como por Ferrovial, o sea, hicieron cambios estructurales, no se tuvieron en cuenta las fallas geológicas y eso ha generado en Colombia obviamente una discusión importante frente al control de las empresas, lo que pasa es que no pasamos de la discusión. En ese sentido ya la obra no va a ser de 11.4 billones, sino de 11.4, sino más de 15.9 billones, con sanciones económicas para empresas públicas de Medellín, una de ellas por más de 2.400 millones de pesos colombianos. Eso es demasiado dinero. Y es demasiado dinero porque no es porque sea el dinero, es porque eso lo que da cuenta es que realmente Empresas Públicas de Medellín, siendo a la vez socia y gerente de ese megaproyecto, pues obviamente ha desfalcado al país, a la ciudadanía, porque eso termina saliendo de nosotros, ese es un recurso público básicamente. En ese sentido, pues obviamente como era de esperarse, Empresas Públicas de Medellín solicita nuevamente, en este caso al BID Invest. Recuerden que el BID tiene un área que es pública y un área que es privada, lo que llaman privada, pero vienen algunos recursos también de lo público. Entonces le pide un préstamo por más de $1 millón y se lo conceden. ¿Para qué? Para paliar la crisis, para paliar ese restante de dinero que nos hace falta para terminar esa obra. Dentro de ese paquete pues están el BBVA, está en ese paquete que desembolsan los bancos por 650 millones de dólares. Esa plata finalmente 450 ya se han desembolsado para finales de 2018. Esa plata termina siendo un aliciente para terminar una obra y una obra que ya ha sido cuestionada finalmente por las comunidades. Y ahí simplemente quería finalizar justamente con eso y es ¿por qué financiar obras? Por ejemplo, el semestre pasado que yo estaba en Alemania teníamos esta misma discusión de que el Banco Público Alemán había estado dentro de esta bolsa donde está el BBVA y lo que les decía el banco alemán a sus ciudadanos es nosotros no sabíamos que este proyecto había sido de esta manera en ese territorio y que fueran territorios tan violentados y que fuera, etcétera, etcétera, ¿cierto? Aquello de la excusa. Nosotros dijimos, pero ¿cómo no van a conocer si Ríos Vivos ha denunciado, si un montón de organizaciones han pasado, si les han dicho a ustedes públicamente no lo hagan? El mecanismo de investigación, por ejemplo, que tiene el BID no ha actuado, fuera de que financia, no ha actuado para investigar la propia financiación, entonces esto nos habla que realmente no hay un interés político de los estados y pues mucho menos de las empresas y las transnacionales de hacer seguimiento y veeduría. Y cierro con este tema es porque para nosotros desde la Corporación Jurídica Libertad es muy importante buscar también como digamos esa solidaridad internacional en torno a poder hablar que este gran megaproyecto no solo ha destruido la naturaleza, más de 4.000 hectáreas de bosque, los animales, etcétera, etcétera, y las comunidades, sino que también hay una afectación a los derechos de las víctimas. Recientemente, como Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, el año pasado solicitamos medidas cautelares a la Jurisdicción Especial para la Paz para que dicte medidas para resguardar o cuidar lugares donde hay posibles cuerpos inhumados, ¿sí? Finalmente, ahorita el 8 y 9 de octubre, la Jurisdicción Especial para la Paz hizo la audiencia en Medellín, los 2 días, llamó a la Sociedad de Hidroituango, llamó a la Fiscalía, Socia y a otras empresas que han estado frente a este megaproyecto para preguntarles cómo ha sido su actuación frente al tema
de las víctimas de desaparición forzada que posiblemente están inhumadas en las orillas del río o en la zona de Hidroituango. Y básicamente solo voy a dejarlo dos sorpresas, que no son tan sorpresas para nosotros, ¿sí? Porque ya sabíamos, digo nosotros hablando de las comunidades y el movimiento social. Primero es, la Fiscalía General de la Nación no hizo todo el deber de buscar realmente los desaparecidos. Con la crisis se borran muchos de los lugares donde posiblemente habían personas inhumadas, porque la gente que estaba trabajando en el río, pesqueros, bariqueros y otra gente que estaba aledaña, cuando los cuerpos bajaban por el río Cauca porque eran tirados, arrojados, la gente en nuestra cultura pues lo sacamos y lo enterramos, ¿cierto? Porque para nosotros esto es fundamental, para nosotros el cuerpo de alguien es fundamental, entonces la gente lo cogía y lo enterraba. Muchos de los cuerpos fueron arrojados por los paramilitares en cercanía o en zonas, hacían fosas y botaban a la gente allí. Entonces la Fiscalía no hizo los elementos necesarios y dos, obviamente, pues lo que dice Empresas Públicas de Medellín es nosotros no teníamos por qué hacer ese trabajo, debe ser un trabajo de la Fiscalía, pero tampoco se reconocía y contrataron a una empresa que se llama Socia para hacer una cartografía, o sea, una cartografía de desaparición forzada no es una cartografía, se necesitan planes de búsqueda y si hay algo que se ha exigido históricamente en Colombia por parte de los familiares de personas desaparecidas es hay que hacer planes de búsqueda. Y el Estado no hizo esos planes de búsqueda porque prefirió la hidroeléctrica. En ese caso, pues nosotros, ahorita el 8 y el 9 con la Jurisdicción Especial para la Paz, se conoció gran parte de la información, se conoció que hubo vacíos institucionales, decisiones que realmente van a afectar eternamente a los familiares de las víctimas. Y eso realmente nosotros sí queremos dejarlo como un asunto importante en este escenario porque creemos que hay que rodear esta lucha, no solamente por la defensa del territorio, la vida, la naturaleza, sino también los familiares que aún buscan a sus seres queridos y creemos que la obra tiene que pararse no solo en virtud de todo lo que hemos hablado, sino porque la única forma de asegurar que se puedan encontrar las víctimas que el conflicto colombiano pues nos ha dejado. Esan bezala, 15-20 minutuko atsedenaldi bat, descanso de 15-20 minutos. A descansar. ¿Quién va a hablar? Como queráis. ¿Quién? Ah, qué bueno. Tú, Betina. Vale. Digo para poner al compañero. ¿Tú vas a proyectar algo? Qué bueno. Eso ¿Tiene Fanny? sí, vamos a acusar. Entonces, ¿vas a hablar? Te pongo el PowerPoint. ¿Cómo están las cosas por allá? Me imagino que... Vale. La última vez que te vi, hace un par de años, ¿puede ser? Este año